El libro del Apocalipsis es una de las partes más fascinantes de la Biblia, y el capítulo 9 no es una excepción. Apocalipsis 9 presenta profecías impactantes sobre el fin de los tiempos y las consecuencias del pecado humano. En el estudio de hoy, el autor analizará con detalle los versículos del Apocalipsis 9 y las implicaciones teológicas de estos pasajes. Además, el lector obtendrá una visión general del contexto del libro del Apocalipsis y podrá examinar debates e interpretaciones en torno a este capítulo. Si estás interesado en entender mejor el mensaje del Apocalipsis 9 y cómo esto puede relacionarse con el mundo actual, continúa en este video. Antes de adentrarse en los análisis del capítulo 9 del Apocalipsis, es fundamental obtener una comprensión general del libro. El Apocalipsis es ampliamente atribuido al apóstol Juan, aunque hay controversias al respecto. La fecha exacta de la escritura del Apocalipsis también es incierta, pero se cree que fue producido a finales del siglo I después de Cristo. El propósito del libro es un tema de debate abierto, pero muchos asumen que el Apocalipsis fue escrito para alentar a aquellos que estaban siendo perseguidos por su fe cristiana. El Apocalipsis es una obra altamente simbólica que presenta visiones en las que el autor describe la naturaleza de Dios, de Jesús y el destino final del universo. Entender el contexto histórico, cultural y el lenguaje simbólico utilizado en el libro es importante para una comprensión más profunda del capítulo 9 del Apocalipsis. El noveno capítulo del libro del Apocalipsis presenta una visión sombría del fin de los tiempos, con la apertura del quinto y sexto sello y la consiguiente liberación de plagas y horrores sobre la tierra. Entre los eventos descritos en este capítulo destacan la aparición de langostas demoníacas, lideradas por el mismo Abadón, y la aparición de jinetes montados en terribles caballos capaces de causar muerte y destrucción a su paso. Estos versículos son ricos en simbolismo e imágenes metafóricas que requieren un análisis cuidadoso para ser comprendidos en toda su profundidad. Al mismo tiempo, presentan un mensaje poderoso sobre el juicio divino y las consecuencias del pecado y la desobediencia a los mandamientos de Dios. En resumen, el capítulo 9 del Apocalipsis es una parte crucial de la narrativa bíblica del fin de los tiempos, que merece atención y reflexión por parte de todos los que buscan comprender el significado de estos eventos para sus vidas y para el mundo en general. Los primeros 4 versículos describen una estrella que cayó del cielo a la tierra, teniendo la llave del abismo en su mano. Esta estrella abre el abismo, liberando un grupo de langostas que tienen permiso para atormentar a aquellos que no tienen el sello de Dios. La descripción de las langostas es muy detallada y simbólica, sugiriendo que pueden ser una alegoría de algo más amplio. Los versículos 5 a 6 introducen un nuevo personaje, el ángel del abismo, que lidera un ejército de criaturas con caballos, los cuales usan descripciones similares a las de las langostas, pero difieren en algunas características importantes. Estos seres también tienen permiso para atormentar a la humanidad que no se arrepiente de sus pecados. La descripción del capítulo 9 del Apocalipsis termina con un resumen de los eventos. Estos versículos traen varias ideas y símbolos que continúan apareciendo en otras partes del libro. Se puede argumentar que estos versículos presentan la naturaleza del mal y la punición de Dios, así como la importancia de la identificación con el pueblo de Dios como medio de protección contra las fuerzas del mal. La langosta, por ejemplo, puede ser entendida como una representación de la destrucción y el caos. El abismo, por su parte, puede simbolizar la separación entre Dios y los hombres. El uso de estas imágenes no es accidental
y cada una tiene una intención específica dentro del contexto del capítulo 9 del Apocalipsis. Los versículos del capítulo 9 del Apocalipsis contienen muchas implicaciones teológicas importantes. Describen la caída de Satanás y la liberación de los demonios para realizar la voluntad de Dios en la tierra. Este evento nos enseña que Dios tiene el control supremo sobre todas las cosas, incluyendo las fuerzas demoníacas. Algunos teólogos interpretan la descripción de los demonios como una metáfora de las fuerzas del mal en general, que siempre están actuando en la tierra. Otros creen que se trata de una descripción literal de eventos futuros que aún están por ocurrir. La interpretación del capítulo 9 del Apocalipsis ha sido objeto de debates entre estudiosos y teólogos a lo largo de los años. Algunas de las principales divergencias se refieren a la identidad de los personajes descritos en los versículos y al significado de los símbolos utilizados por el autor. Independientemente de las divergencias, el estudio y análisis de los versículos del capítulo 9 del Apocalipsis son importantes para comprender el mensaje teológico del libro en su totalidad y sus implicaciones para la vida cristiana. El capítulo 9 del Apocalipsis fue escrito en un contexto histórico y cultural significativo para los cristianos del siglo I. En ese periodo, el Imperio Romano dominaba la mayor parte del mundo conocido y los cristianos enfrentaban una creciente persecución. Los versículos de este capítulo hablan sobre la batalla entre el bien y el mal y cómo la elección de la humanidad afecta el resultado final de esta lucha. Pero vamos a entender con detalle lo que cada versículo de este capítulo quiere decir. La quinta trompeta, Apocalipsis 9:1. La estrella que Juan ve cuando el quinto ángel toca la trompeta ya está en la tierra. No ve esa estrella cayendo del cielo, pero sabe que vino del cielo a la tierra. Así como en el capítulo 8, versículo 8, como en este versículo, se trata de una estrella del cielo en la tierra. En ambos casos, ves un poder que antes era una persona de autoridad reconocida con carácter religioso, pero ahora ha caído y ha sido degradado. Actúa bajo influencia satánica o como el mismo Satanás en este versículo. La estrella recibe la llave del pozo sin fondo. La posesión de una llave significa la posesión de poder sobre un territorio al cual la llave da acceso. Apocalipsis 1:18 y Apocalipsis 3:7. Aquí se trata del pozo sin fondo. La estrella, por tanto, tiene poder sobre las fuerzas de las tinieblas del pozo sin fondo. La estrella, por tanto, parece ser una representación simbólica de Satanás. Las fuerzas de las tinieblas del abismo tienen a Satanás como rey. Apocalipsis 9:11. El pozo sin fondo es el lugar donde en este momento el mal todavía está siendo mantenido bajo control. Cuando Satanás obtenga las llaves, liberará esas fuerzas malignas, como muestran los próximos versículos. Cuando Dios haya alcanzado su propósito con esta relajación, aprisionará todas las fuerzas del mal, incluyendo a Satanás, por 1000 años. Apocalipsis 20:1-3. Apocalipsis 9:2. La estrella abre el pozo sin fondo. El pozo sin fondo es la fuente más baja y depravada del mal, de donde sale el peor peligro. Hasta ese momento, ese pozo había sido cerrado, pues el peor mal aún no podía manifestarse. Pero una vez que el pozo fue abierto, los enjambres de espíritus malignos serán liberados e inundarán la tierra. Se envolverán en un humo, como el humo de una gran fragua. Es un humo negro y pesado que causa un eclipse del sol. Además de la luz, el humo también quita el calor. El humo funciona como una manta sofocante y quita todo el oxígeno. El humo se lleva todo lo que proporciona luz y calor, el sol, y contamina la atmósfera espiritual de la sociedad humana, el aire. Una oscuridad espiritual cae sobre los hombres, lo que les lleva a perder cualquier visión y discernimiento en una sociedad saludable.
Apocalipsis 9:3. Que no se trata de un humo común, aunque sea extremadamente pesado y negro, se hace evidente también por lo que sale de él. El humo que sube del pozo parece ser un medio de transporte de langostas. Las langostas representan poderes satánicos. Estos insectos destruyen todo lo que encuentran. La atmósfera del denso humo del versículo anterior es un paraíso para poderes que, como langostas, destruyen toda la vida y como escorpiones atormentan a las personas. Alguien que ha sido picado por un escorpión quedará completamente inquieto y llevado a la locura total mientras el veneno esté activo. Esto sucederá con los judíos como resultado de su rechazo a Dios en su Mesías. Apocalipsis 9:4. Los poderes de las tinieblas serán liberados. Se levantarán en enjambres del pozo sin fondo para hacer todo lo que puedan, es decir, sembrar muerte y destrucción. Aún así, no pueden hacer todo lo que quieren, solo pueden y tienen permiso para hacer lo que Dios desea usarlos para hacer. Por lo tanto, se les impone una limitación. La limitación es tan grande que, en realidad, solo se les deja un propósito. Se les permite realizar su trabajo pernicioso sobre los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Esta indicación parece mostrar que este mismo juicio de la quinta trompeta afecta específicamente a la masa impía del pueblo judío. Viste en el capítulo 7 que de Israel 144,000 personas fueron selladas. Ahora ves el propósito de esto. Es una garantía contra los espíritus engañadores y perniciosos del abismo. Los judíos apóstatas son el objeto del juicio, porque obtuvieron más conocimiento de Dios que otras personas, pero desecharon ese conocimiento al rechazar al Mesías de Dios. Apocalipsis 9:5. Además de una limitación del territorio sobre el cual pueden afirmar su poder perverso, también se impone una limitación a estas fuerzas espirituales para la práctica de causar dolor y la duración de su poder. Este dolor es extremadamente fuerte, tanto que hará que las personas deseen morir. La duración es relativamente corta, es decir, 5 meses. Pero por experiencia, sabes cuánto puede durar un tiempo relativamente corto cuando estás sufriendo dolores extremos de momento a momento. Es notable que esta duración sea sorprendentemente igual a la vida normal de las langostas, que también es de 5 meses. Por cierto, puedes ver una prueba de la misericordia de Dios en el hecho de que los apóstatas no son muertos inmediatamente. Debido a esta suspensión, el individuo todavía tiene la oportunidad de arrepentirse. El hecho de que no se aproveche de esta oportunidad muestra cuánto ha endurecido el hombre su corazón. Por más severa que sea la picadura del escorpión, el hombre se niega a pensar en ir a Dios y suplicarle por misericordia. Apocalipsis 9:6. La picadura del escorpión no es literal, así como los escorpiones tampoco lo son. También las langostas no son langostas literales. Se trata de símbolos de criaturas que operarán de forma extremadamente sádica. Tendrán un placer satánico, de acuerdo con su naturaleza, en atormentar a las personas de tal manera que buscarán la muerte, pensando que así podrán escapar de los dolores torturantes. Pero la muerte, el último recurso de Satanás, se retira de ellas, de modo que las torturas permanecen. La tortura que causan consiste en doctrinas diabólicas que torturan a las personas en sus corazones y conciencias de las cuales no pueden escapar. El control de las influencias demoníacas es el resultado de haberse abierto al ocultismo, espiritismo, hechicería y adivinación. Estos movimientos encuentran cada vez más seguidores. Las personas que se entregan a ello serán alcanzadas por la locura. Intentarán suicidarse para escapar, pero no tendrán éxito. Apocalipsis 9:7. Luego sigue una descripción de estos poderes demoníacos.
A partir de esta descripción, parece que aman la guerra y son agresivos. Los caballos son un buen símbolo para ello. En algunos países, las langostas son llamadas pequeños caballos debido a la semejanza de su cabeza con la de un caballo. Tampoco deben ser detenidos, sino que siguen adelante triunfantes, lo cual puedes deducir de lo que ves en sus cabezas, algo que parecía ser coronas como de oro. También indica que reclaman dignidad real, que sus rostros eran como rostros de hombres, significa que operan con discernimiento. Esta percepción la adquirieron por su familiaridad con las personas a lo largo de las eras. Presentan sus doctrinas, que causan un dolor pernicioso e insoportable, de manera muy aceptable y humana. Derechos humanos, derechos de los niños, derechos a la privacidad, pero con la intención de destronar a Dios. Detrás de este rostro humano se esconden poderes demoníacos que encubren su verdadera naturaleza. Apocalipsis 9:8. Otra característica de ellos es que tienen cabellos como cabellos de mujer. No cabe duda de que se trata de cabellos largos. Al observar lo que está escrito sobre el cabello largo de la mujer en 1 de Corintios 11, puedes descubrir en relación con esta observación dos aspectos en la actuación de estas criaturas. En primer lugar, su desempeño es encantador, atractivo, ya que el cabello largo es el adorno de la mujer, su atracción. En segundo lugar, esto prueba que no se trata de poderes independientes que operan por cuenta propia, sino que en realidad están sujetos a su jefe, que es Satanás. Que están sujetos a Satanás se expresa por sus dientes eran como los dientes de leones, lo que indica que su actuación tiene el poder salvaje, cruel y desgarrador de los leones. Apocalipsis 9:9. Además de su brutal crueldad, también son inviolables para cualquier resistencia. Su arnés de hierro muestra su invulnerabilidad, también muestra su insensibilidad, su falta de corazón, la total ausencia de misericordia. La conciencia es algo que no tienen, o, cuando la tienen, está cauterizada. El ruido de su apariencia es aterrador. Su objetivo es la guerra sin compasión. Están agravados por Satanás, mientras causan terror y miedo a sus víctimas. Apocalipsis 9:10. La descripción se cierra con otra indicación de que lo principal para ellos es perjudicar a las personas y que tienen un periodo de tiempo limitado para hacerlo. Pero el aguijón está en la cola, lo que queda claro aquí. La cola representa falsas doctrinas. Causan daños espirituales al difundir falsas doctrinas, que causan un enorme tormento. El aguijón viene del pozo. Dogmas, doctrinas y principios que vienen del abismo son aceptados por la parte apóstata de Israel y causan agonías insoportables en sus almas y conciencias. Apocalipsis 9:11. Que están bajo el control de un líder y por lo tanto no son independientes ni operan por su propia visión. Se ve en Apocalipsis. El ángel del abismo es su rey. Están bajo su gobierno. Él es la inteligencia controladora y el organizador oculto de estas perniciosas órdenes de batalla. Su nombre está escrito tanto en hebreo como en griego. Probablemente su nombre hebreo se refiere a la relación del anticristo con el pueblo judío apóstata, y su nombre griego a la relación con el cristianismo apóstata. Los nombres tienen el mismo significado. Abadón significa destrucción y se refiere más al resultado de su trabajo. Apolión significa destructor y se refiere más a la propia persona. Nadie más que Satanás puede ser entendido aquí en Juan capítulo 8, versículo 44. Él es el ángel del abismo, representado en la estrella que cayó del cielo. El anticristo y la bestia están animados por él. Apocalipsis 9:12. El primer ay, la quinta trompeta, ha llegado a su fin. De hecho, los desastres causados por las langostas del abismo durarán solo 5 meses.
Es posible que haya una pequeña pausa antes de que suene el próximo ay. Después de eso, un tercer ay está por venir. Esto solo ocurre en el capítulo 11, cuando el séptimo ángel toca la trompeta. Con el grito, «He aquí», se presta más atención a los dos tiempos en los que después de eso, otro ay está por venir. Qué terrible fue el primer ay, pero los otros dos aún están por venir. El segundo ay es la sexta trompeta y está nuevamente relacionado con el Imperio Romano, que está conectado con el segundo nombre, el griego, del versículo anterior. Después del juicio sobre los judíos apóstatas bajo el primer ay, sigue el juicio bajo el segundo ay sobre los cristianos apóstatas. Apocalipsis 9, 13, 19. La sexta trompeta, el segundo ay. Aquí encontramos una descripción de desastres que llevan a la muerte a un tercio de la humanidad. 4 ángeles, los instrumentos del juicio de Dios, son mantenidos en el río Éufrates, de donde tradicionalmente los enemigos del antiguo pueblo de Dios avanzaban frecuentemente hacia la tierra de Israel y que fue reconocida como su extremo oriental. Juan aquí hace uso de los antiguos términos geográficos para describir el carácter terrible del próximo juicio de Dios sobre un mundo rebelde. Aunque el lenguaje se extrae de eventos histórico-políticos del Antiguo Testamento, describe realidades que trascienden en mucho un evento geográfico local. Los tratos de Dios no son accidentales, sino planeados y precisos en cuanto a una hora definida de un día, definido de un mes, definido de un año definido. Por referencia al altar de oro del incienso, la liberación de estos ángeles está nuevamente vinculada a las oraciones de los santos de Dios por vindicación. En el verso 16, un ejército montado de aproximadamente 200 millones de caballos y jinetes es introducido abruptamente. Mientras algunos, por ejemplo Walbord, defienden un ejército humano literal aquí, varios factores señalan su identidad como fuerzas demoníacas. Primero, los jinetes no son importantes en sí mismos, sino que llevan corazas de colores vivos de rojo ardiente, azul oscuro y amarillo sulfuroso, más sugestivos de jinetes sobrenaturales que naturales. Más importantes son los caballos, que no solo tienen cabezas parecidas a leones, sino que son, en lugar de sus jinetes, instrumentos de muerte por las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salen de sus bocas. Además, estos caballos tienen colas como serpientes que pueden matar, a diferencia de las colas de escorpiones de los langostas que solo causan daño. Finalmente, según el general William K. Harrison, especialista en logística militar, un ejército de 200 millones no podría ser reclutado, apoyado y trasladado al Medio Oriente sin interrumpir completamente todas las necesidades y capacidades sociales. La guerra del Armagedón, copia xerográfica de artículo no publicado y sin fecha. Como destaca el general Harrison sobre este aspecto del Apocalipsis, Dios ha hecho a los hombres con ciertas limitaciones, y el efectivo levantamiento y transporte de un ejército del tamaño mencionado en el verso 16 trasciende completamente la capacidad humana. Todas las fuerzas de los aliados y del eje en su apogeo en la Segunda Guerra Mundial eran solo alrededor de 70 millones. Así, parece mejor entender el gran número y la descripción de los caballos como indicativos de hordas demoníacas. Estos grandes números a veces indican huestes angelicales en otras partes de las Escrituras. Esto no elimina la posibilidad de que también estén involucrados ejércitos humanos de tamaño manejable. Pero la énfasis aquí está en su carácter totalmente demoníaco, totalmente cruel y determinado, sin mostrar misericordia hacia hombre, mujer o niño. Estos demonios también pueden manifestarse en pestes, epidemias o infortunios, así como en ejércitos. Esto explicaría el uso de plagas para describir estas hordas. Apocalipsis 9:13.
El hecho de que Juan haya escuchado una voz en lugar de una sinfonía de voces de todos los mártires y una voz de autoridad en lugar de la voz de un ángel indica que el locutor y el cordero que fue muerto y redimió a su pueblo. Apocalipsis 9, 14 a 16. El gran río Éufrates y la frontera oriental de la tierra prometida a Abraham y a sus descendientes en Génesis, así como el área geográfica de donde poderosos enemigos como Asiria y Babilonia salieron para invadir Israel. Puede representar el lugar de la victoria anterior de Satanás en el jardín del Edén. La liberación de los 4 ángeles en esa hora y día exactos está en armonía con el retrato que la literatura apocalíptica hace del control soberano de Dios al determinar el tiempo de su plan. El ejército de 200 millones matará a la tercera parte de los hombres bajo el comando o influencia de los 4 ángeles que fueron liberados. 1/3 de la humanidad podría ser contado en miles de millones. Junto con la destrucción previa de 1/4 parte de la humanidad, más de la mitad de la población mundial habrá sido asesinada. Se dice que el tercio aquí es solo una característica estilizada de los juicios. También observe que la propagación de la matanza ya había alcanzado 1/4 parte de la tierra durante la apertura del 4º sello, y muchos murieron durante las catástrofes de las 3 primeras trompetas, reduciendo aún más la población mundial. Apocalipsis 9, 17 a 19. Aunque los jinetes son los que están numerados en 200 millones, los caballos que montan y su poder para matar son los que se describen. Hay similitudes entre los caballos del juicio de la 6ª trompeta y los langostas similares a caballos de la 5ª trompeta. La mención de corazas y la comparación con el león y el poder de sus colas podrían sugerir que estos 2 pasajes ofrecen diferentes perspectivas sobre la misma fuerza demoníaca. Sin embargo, esto es improbable porque los langostas no reciben autoridad para matar, sino solo para atormentar, mientras que los caballos matan a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9, 20 y 21. Los demás hombres que no se arrepintieron no incluyen a aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes. La obstinación para arrepentirse a pesar de la terrible devastación de las plagas recuerda la actitud de Faraón hacia la mayoría de las plagas que fueron lanzadas sobre Egipto. Aquí, arrepentirse significa cambiar de pensamiento con respecto a las obras, dejando de adorar a los demonios y a los ídolos y volverse hacia el Señor Jesucristo en fe. El propósito de Dios para las plagas es, ante todo, un juicio sobre el hombre por su elección voluntaria de idolatría y las prácticas corruptas que la acompañan. Juan ya había llamado a las iglesias a arrepentirse de sus tendencias infieles, para que no participaran también en el juicio de Dios. En estos versículos vemos el resultado final de negarse a volverse hacia Dios. Esta terquedad conduce a la adoración de demonios, así como a la adoración de objetos de culto hechos por manos humanas, oro, plata, bronce, piedra y madera. Demonios puede significar deidades paganas o espíritus, pero dado que el griego aquí en Apocalipsis distingue los objetos de culto de los demonios, Juan sin duda compartió el concepto de Pablo de los demonios como espíritus malignos. Por lo tanto, hay un mal doble en la adoración de ídolos. Roba la verdadera gloria de Dios y lleva a la asociación con espíritus malignos que corrompen a la humanidad. Esta corrupción demoníaca se manifiesta en los actos inhumanos de aquellos que han intercambiado a Dios por ídolos. Actos de asesinato, inmoralidad sexual y robo. En general, estas son violaciones de los 10 mandamientos. Artes mágicas significa una práctica de hechicería o brujería. Normalmente, las drogas estaban involucradas en estas artes. A veces, la palabra farmacón significa veneno, como en una oración judía del primer siglo antes de Cristo.
Invoco y ruego al Altísimo, Señor de los espíritus y de toda carne, contra aquellos que con engaño han asesinado o envenenado Fármacon, a la desdichada Heraclea, derramando su sangre inocente perversamente. El segundo propósito de Dios, revelado en las plagas agonizantes descritas en los capítulos 8 y 9, es llevar a las sociedades al arrepentimiento. Dios no desea que nadie sufra su juicio, sino que todos se arrepientan y se vuelvan hacia Él. Pero cuando las obras y palabras de Dios son persistentemente rechazadas, solo queda el juicio. La sexta trompeta, Apocalipsis 9:13. La sexta trompeta es tocada por el sexto ángel. El resultado es que Juan oye una voz. Esta podría ser la voz de Dios o del Señor Jesús. Esta voz viene de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Esto da la impresión de que este juicio es el resultado de las oraciones de los santos que oraron por venganza y redención. Los 4 cuernos muestran que el juicio está lleno de poder, cuernos, y también es general, lo que se representa por el número 4. Apocalipsis 9:14. Aquí se lee algo que no sucedió con ninguno de los ángeles anteriores. De hecho, se da una orden al ángel que tocó la trompeta. De esta manera, el propio ángel está involucrado en el juicio que él anuncia. Recibe la orden de liberar a los 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. El río Éufrates siempre es la frontera entre Israel, en el sentido más amplio, y los poderes orientales, especialmente Asiria. También fue la frontera oriental del Imperio Romano. Estos 4 ángeles encarcelados no deben confundirse con los 4 ángeles que están reteniendo en el capítulo 7. Aquí tenemos la liberación de poderes, y allí los poderes se interrumpen. Allí tenemos a los buenos ángeles que están impidiendo el estallido del mal un poco más. Aquí tenemos a los ángeles malos que están a punto de causar destrucción. El hecho de que deban ser liberados prueba que son ángeles malos. Apocalipsis 9:15. Es notablemente escrito que los 4 ángeles habían sido preparados para ser liberados en el momento exacto mencionado. Confirma la providencia de Dios. Él prepara todo de antemano para que todo suceda en el momento adecuado. Él determina los medios y el tiempo. Dios ha preparado estos ángeles hace mucho tiempo. Él tiene todo bajo control y hace que suceda exactamente como encaja en su plan y sirve a su propósito. Esto también se aplica a todos los poderes destructivos. Son liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Apocalipsis 9:16. La liberación de los ángeles hace que aparezca un enorme ejército. Parece que los 4 ángeles malos activan estos ejércitos. Todos los ejércitos, compuestos por caballos con jinetes, forman juntos un ejército de 200 millones de jinetes. Juan escucha su número, ya que era imposible para él contarlos. El número se menciona para dar una impresión de la enorme masa que se ha preparado para la guerra. Es posible que este número deba tomarse literalmente. También es posible que los poderes demoníacos que controlan este ejército estén incluidos en este número. Estos poderes vienen del este. Cuando imaginas estos ejércitos, puedes pensar en la gran influencia del Islam que se afirma cada vez más. Apocalipsis 9:17. Juan menciona que ve todo en una visión. Por lo tanto, no está sucediendo realmente, pero él ve con su ojo espiritual lo que sucederá. No solo ve los eventos y la escena en la que esto sucederá, sino que también ve a los actores. Estas son apariciones aterradoras. Sin embargo, no hay miedo con Juan. Esto debería ser lo mismo contigo. Después de todo, estas son criaturas que están, en última instancia, en las manos de Dios. Él determina su acto y su camino. Las características de estos ejércitos son las del infierno. Usan la armadura del infierno. Fuego y azufre son los elementos consumidores que se utilizan judicialmente.
también son símbolos del tormento eterno. Sus corazas nuevamente se refieren a su total insensibilidad. Las cabezas de leones son una imagen de su superioridad. Lo que sale de su boca viene de su corazón, lo que deja claro que su corazón está conectado con el infierno. Su vómito consume y sofoca todo lo que es vivo y conduce a la oscuridad y al engaño, sin salida. Apocalipsis 9:18. Medios infernales, el fuego, el humo y el azufre se usan en esta guerra para matar a las personas. Estos ejércitos ciegan para la muerte. Los medios para matar se mencionan 2 veces en estos versículos y salen de sus bocas, que también se mencionan 2 veces. Sus bocas se refiere a su voracidad, lo que significa que las personas están siendo devoradas por ellas. También es posible que se acerquen a las personas con una elocuencia sin precedentes, lo que hace que estas personas sean capturadas y así se conviertan en presas de estos ejércitos. De esta manera son muertos, lo que en sentido espiritual significa que cualquier conexión con Dios, si aún la hay, está siendo borrada. Apocalipsis 9:19. Una vez más se enfatiza la naturaleza devoradora y engañosa de esta fuerza militar. La boca indica devorar. El hecho de que las colas tengan cabezas indica astucia y traición, aparece en la comparación con las serpientes. Los jinetes parecen no tener ningún papel aquí, ya que solo se mencionan los caballos. Es notable que boca se escriba aquí en singular, mientras que antes bocas se mencionaba 2 veces, en plural, y que colas esté en plural. Esto muestra que, por un lado, todos están animados por un espíritu y que actúan desde ese espíritu particular, mientras que las colas indican las múltiples doctrinas y mentiras de Satanás. El hecho de que las colas tengan cabezas indica que su influencia perversa está guiada por la inteligencia. Apocalipsis 9:20. Después de que los caballos han hecho su obra maligna, muchas personas todavía permanecen. Ellos serán testigos de una matanza en masa llevada a cabo por este ejército abrumador. Pero no hay ningún movimiento de arrepentimiento que se encuentre entre ellos en dirección al Dios vivo. Lo han abandonado y no hay rastro de ningún pensamiento en ellos para permitir que Él vuelva a sus vidas. Estas personas han sido víctimas de todo tipo de idolatría, poderes demoníacos de violencia y destrucción. Adoran sus productos culturales, técnicos y médicos, las actuaciones que realizaron sin ningún agradecimiento a Dios que los capacitó. Los diferentes valores de los materiales mencionados indican que todas las capas de la sociedad, ricos y pobres, se han sometido a la idolatría. Todo el mundo se convierte en un ídolo para adorar con los medios a su disposición. Este tipo de ídolo que se está adorando está conectado con la conducta del adorador y muestra qué naturaleza tiene. Lo ves en el próximo versículo. Por lo tanto, debes considerar que las personas mencionadas aquí son los cristianos nominales de Europa Occidental. Es la parte del mundo donde la luz del Evangelio ha brillado con mayor claridad. Pero el Evangelio se ha convertido cada vez más en una charla social de filantropía, de la cual Dios, en su santidad, ha sido cada vez más expulsado. Es por eso que la luz se ha convertido en oscuridad. Cuando la luz se convierte en oscuridad, esa oscuridad es la oscuridad más grande posible. No se arrepintieron de sus ídolos, lo que significa, como está escrito aquí, que no se arrepintieron de las obras de sus manos. Toda su vida, todas sus rutinas diarias estaban vinculadas a la idolatría, de tal manera que estaban totalmente ciegos al hecho de que estaban practicando la idolatría. Sobre los ídolos se describe nuevamente que son completamente incapaces de entrar en acción. El Espíritu de Dios se burla de esto, como también lees en Isaías 44, Apocalipsis 9:21. Se observa una vez más que no se arrepintieron. En el versículo anterior, viste un esbozo de la decadencia del cristianismo. Las obras de las manos humanas
se han convertido en objetos de adoración, pero este hecho no se sostiene por sí solo. Esta adoración de ídolos va de la mano con una depravación interior que se expone de la manera más horrenda. Se revela un egoísmo sin límites hacia las demás personas. Una degeneración completamente moral se revela, con la cual el mundo no estaba familiarizado antes. En la adoración de sus ídolos, el hombre sigue las concupiscencias de su naturaleza corrupta, sin ninguna reserva. En las acciones del hombre quedará claro que ambas características de Satanás, mentira y asesinato, lo controlarán completamente al final. No se trata de incidentes, sino de asesinato, brujería, fornicación y robos están en el orden del día. Las cosas que se mencionan muestran el absoluto egoísmo del hombre y la total falta de respeto por lo que las demás personas tienen. Cada relación que está prohibida por Dios está siendo abrazada por estas personas con avidez. Donde quiera que falte la relación con Dios, las relaciones en la sociedad se vuelven cada vez más laxas y el respeto por los derechos y posesiones de los demás desaparece. Cada uno decide por sí mismo. Asesinatos indica la falta de respeto por la vida. Lo ves hoy en la legalización del aborto, asesinato al comienzo de la vida, y la eutanasia, asesinato al final de la vida. En medio están los numerosos otros asesinatos violentos. En brujerías ves la relación inapropiada con espíritus malignos para poder prever el futuro. Prostitución es el pisoteo del matrimonio, que fue establecido por Dios, y el desprecio por los derechos que lo acompañan. Robos se cometen comúnmente como si hubiera derecho a la posesión ajena. La moralidad ha caído tanto que no hay absolutamente ninguna conciencia de sinceridad y honestidad. Al entender el mensaje del capítulo 9 del Apocalipsis, podemos fortalecernos espiritualmente y estar más preparados para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Además, podemos sentirnos más esperanzados sobre nuestro futuro y sobre el triunfo final del bien sobre el mal. Apocalipsis 9 es un capítulo fascinante del libro del Apocalipsis, lleno de simbolismo y narrativas intrigantes. En este video exploramos los principales temas y eventos descritos en este capítulo, así como su interpretación teológica e implicaciones para los días actuales. A pesar de que existen diferentes interpretaciones y debates en torno al capítulo 9 del Apocalipsis, queda claro que su significado no puede ser subestimado. Es un recordatorio poderoso sobre las consecuencias de la desobediencia y la falta de arrepentimiento ante Dios. Además, el análisis cuidadoso de los versículos de este capítulo nos ayuda a entender mejor el simbolismo y las metáforas presentes en el libro del Apocalipsis en su conjunto, así como su relación con otros pasajes de las Escrituras. En resumen, Apocalipsis 9 es crucial para la comprensión del contexto y el mensaje general del libro del Apocalipsis. Esperamos que este video haya proporcionado una visión general, informativa y estimulante de este capítulo, inspirando una reflexión más profunda sobre su importancia espiritual.